Bienvenidos a una nueva noche del ciclo de cine DOCA a través de la pantalla de Pares TV. Todos los viernes a las 22 compartimos un nuevo material, una nueva producción de la organización Documentalistas de Argentina. Y en este 1 de abril, y a horas nada más del 40 aniversario de la gesta de Malvinas, vamos a ver a continuación Estamos ganando, periodismo y censura durante la Guerra de Malvinas, una producción de Elena Siganda y de Roberto Persano, a quien ya tenemos la posibilidad de saludar. Muchísimas gracias, Roberto, por estos minutos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias a ustedes Un por placer, el ciclo Roberto. que llevan adelante y por presentar la película, perdón. Sí, sí, la verdad es que teníamos muchas ganas y en una fecha tan cara a los sentimientos de los argentinos, poder profundizar en lo que ha sido esta producción, en el camino que ha recorrido, cómo se gestó este documental. Estamos ganando, una frase que obviamente se escuchaba bastante en medio de un optimismo ficticio de aquellos meses. Sí, se escuchaba y se leía en la tapa de la revista Gente de aquellos años. Mirá, el documental la arrancamos en el año 2014. Eh, yo estaba estudiando Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y bueno, junto con Elena Siganda, este fue nuestro trabajo de tesis. Así que el 2004 empezamos a trabajar, 2003-2004, y la terminamos en el año 2005. Y la idea era un poquito esto, indagar sobre, digamos, sobre Malvinas. Se escribió mucho, se contó bastante, pero es poco lo que se había hablado sobre el rol del periodismo y los medios de comunicación durante el conflicto. Así que la película indaga un poco sobre el rol que cumplieron los periodistas y los medios de comunicación para generar esa ficción triunfalista durante 74 días que duró el conflicto, ¿no? Completamente, Roberto, y que va en línea, en definitiva, con lo que fue buena parte de la prensa del 76 hasta el conflicto por Malvinas, que obviamente está todo dentro de lo que fueron los años más oscuros de la historia argentina. Sí, sí, totalmente. No se puede eh, separar un hecho sin el otro. Eh, Nosotros, bueno, lo que quisimos trabajar también fue con la memoria de los periodistas que estuvieron cubriendo el conflicto. Eh, entonces trabajamos a través con entrevistas de corresponsales de la agencia Telam, de Canal 7, que fueron los que más tiempo estuvieron ahí este, cubriendo Malvinas desde las propias islas. Y después también algunas voces de gente reconocida en los medios que estaba trabajando acá desde el canal, ¿no? Gente como, no sé, Marina Brondona, Betty Elizalde. Y tuvimos también una entrevista con quien fuera en ese momento, durante la guerra, el gobernador de Malvinas, Benjamín Menéndez, para dar cuenta un poco de cómo operaban los militares con el control de información dentro de las islas y después la censura que había en el continente, ¿no es cierto? ¿Y con qué se encontraron, Roberto? ¿Con algunos aspectos que no conocían o que habían podido leer, escuchar, consultar, tal vez de forma más superflua y en este caso con el mano a mano con los protagonistas? ¿Qué les quedó? ¿Qué han sacado en limpio? Mira, en ese momento me acuerdo que costaba mucho conseguir material audiovisual, parece mentira, hoy hay tanto de Malvinas ahí por redes dando vuelta. En 2004 todavía YouTube no existía aún. Este, Así que costó mucho conseguir esos materiales, los medios de comunicación, los canales no te daban, Canal 7 todavía no estaba Prisma, no tenía digitalizados los materiales, mucho se había perdido. Eh, Así que me parece muy importante trabajar con la memoria de los protagonistas de esa cobertura. Eh, Quizás lo más destacado que fue apareciendo en estas entrevistas es la censura que se da sobre todo en el continente, la idea de la cantidad de material
esta gente enviaba al continente, cómo después se filtraba desde acá la información y que ellos, bueno, eh, trataban en algunos casos eh, eh, de, a través de fotografías o ciertos planos que realizaban con las cámaras, dar cuenta de lo que en verdad estaba sucediendo. Hubo ciertas voces que se opusieron al conflicto, este, tratando de burlar la censura. Aunque, bueno, por ser, como decías, una causa así, Malvinas como una causa nacional, que el gobierno militar se apropió de la misma, en muchos casos tampoco la censura hizo falta ejercerla de manera férrea, sino que había también una especie de autocensura por parte de las autoridades de los canales y los propios periodistas. Creo que fueron escasos en realidad quienes este, no veían con buenos ojos el conflicto de Malvinas. Y respecto a las voces que han ido a lo largo del rodaje obteniendo, ¿qué aspectos podrías destacar de aquellos que se diferenciaban del resto, de esa mayoría que seguía una línea impuesta por el medio e incluso, claro, bajando desde las esferas más altas de la dictadura cívico-militar? Eh, sí, mira, después creo que hay una cosa también, con el correr de los años eh, hubo una mirada también un poco crítica de algunos sobre su rol en ese momento. Me parece que quizás las figuras que siempre estuvieron más eh, pro Malvinas o una mira más exitista tiene que ver con, no sé, Nicolás Casansel o Chiche Heblum, Marino Grondona, que fueron los que entrevistamos y que me parece que eh, daban cuenta de esa mirada pro Malvinas que obviamente venía ya, como vos decís, la misma línea en apoyo a la dictadura militar. Y de lo que fuimos charlando en su momento, esto, lo que te decía, ¿no? Que se fueron, no sé si tratando de oponerse o ciertas líneas de lo discursivo o hasta las fotografías para dar cuenta de la verdad del conflicto, quedaba con Eduardo Aliberti, con Betty Elizalde, con Carlos García Malot, que fueron inclusive que tuvieron enfrentamientos en las islas con Benjamín Menéndez, y Osvaldo Gazola, también otro periodista que estuvo con el conflicto y apenas inició los conflictos el 1 de mayo, lo traen para Buenos Aires. Lo expulsa el Benjamín Menéndez. El documental hace foco en el periodismo y en la censura en la Guerra de Malvinas, pero te pregunto, Roberto, a partir de haber profundizado, de haber investigado mucho y de haber recabado testimonios muy valiosos que se van a ver reflejados en el documental, ¿cuál es tu mirada respecto a lo que se ha planteado de una Guerra de Malvinas como último manotazo de ahogado de la dictadura militar o como una actitud de la dictadura pro Estados Unidos y por ende pro Inglaterra para, en definitiva, sin posibilidades de vencer en el conflicto bélico, bueno, convalidar la invasión y la posesión de los ingleses sobre Malvinas. No sé si coincidís, pero es como un poco estas dos miradas, ¿no? A lo largo de los años, algunos decían, bueno, fue el último manotazo de la dictadura para atornillarse en el poder, o en realidad, bueno, fue terminar de entregarle las islas a los ingleses porque en la guerra no había ninguna posibilidad de triunfo. Creo que van bastante la mano, digamos. Sí, considero que fue el último manotazo de ahogado de la dictadura que estaba haciendo agua por todas partes. Recordemos que el 30 de marzo hubo una manifestación enorme en Plaza de Mayo, convocada por la CGT y los organismos pidiendo paz, pan y trabajo, que fue duramente reprimida. Eh, las denuncias de los organismos internacionales ya eran claras, la dictadura se estaba eh, quedando sin autoridad y bueno,
vieron la causa Malvinas, la única manera de unificar la sociedad. Y bueno, por suerte, digo, lamentablemente por todos los jóvenes que perdieron la vida, pero por suerte significó el quiebre definitivo de la dictadura. Sí, lo que conllevó eso después fue un proceso donde la situación política argentina con las Malvinas se vio en un estado inclusive mucho peor, una situación antes del conflicto. Ahora Malvinas es una base de la OTAN, está fuertemente militarizada. Digamos, me parece que ahora hay que hacer, estos últimos años se viene haciendo un trabajo interesante para poder, desde el Estado Nacional, para poder recuperar la soberanía en las islas, ¿no? Pero bueno, lo que generó el conflicto fue un retroceso importante. Roberto, ¿cuántas personas se involucraron en el documental? Y una vez que se estrenó, ¿qué camino recorrió en este tiempo? Mira, la verdad que fuimos 3 personas nomás que trabajamos en la peli. Fue una cosa muy, muy independiente. Como te decía, fue también un trabajo de tesina de la Facultad de Comunicación, donde se, no había un desarrollo audiovisual muy, muy, muy importante. Así que fuimos yo, Elena, tuvimos la tutoría de Carmen Guarini, que la verdad que dio una mano muy importante, y después otra persona en montaje, pero fue un grupo reducido, la verdad, de trabajo. Después la película estuvo en un par de festivales, se pasó en la televisión acá argentina, se le pasó en la televisión de Uruguay, en la televisión venezolana, tuvo un recorrido interesante en países así latinoamericanos. Me hace precisamente por esto, porque es una temática de la cual nada, no se ha trabajado demasiado. Eh, Le dimos creo que una mirada interesante a eso. Después han escrito también varios artículos académicos en relación al trabajo que hicimos acá en este documental. En el... Documental que, por otro lado, perdón, ¿no? Sí. Digo, más allá de que ya tienes casi 17 años, es un laburo que quiero mucho porque es, acá más de lo personal, es el primer trabajo que me permitió más adentrarme en el mundo del documental y dedicarme ya de lleno a esto, ¿no? Sí, muy, muy valioso, por cierto. En el final aparece una placa con algo así como 20, 25, 30 nombres de los héroes de Malvinas. Y precisamente uno de los nombres es de un combatiente lujanense, de Rubén Alberto Torres. Mira vos. Cierra así. No sabía eso. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Fue interesante. Hay mucha gente que se encontró con material de archivo me acuerdo una proyección que hicimos en la facultad también, donde una chica se encontró con imágenes de su padre que había visto en Malvinas y no la había visto nunca. Eso, la verdad que Qué fuerte, fue ¿no? muy, muy emocionante, muy fuerte. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Roberto, Y muchísimas también un gracias por poco este... rescatando, nada. Sí, No, quería ir rescatando también un poco la labor de los soldados, los excombatientes de Malvinas que fueron llevados a una guerra a la cual que no querían, no fueron invitados. Me parece que es importante también rescatar la lucha de los excombatientes y separar un poco quiénes fueron los verdaderos héroes de Malvinas y cuáles eran los miembros de un ejército dedicado a reprimir y desaparecer gente, ¿no es cierto? Me parece que tiene que quedar bien claro también quién era cada uno durante la guerra de Malvinas. sin ninguna duda. Roberto, muchas gracias. Vamos a invitar a nuestros televidentes a compartir Estamos ganando, periodismo y censura en la Guerra de Malvinas, en una nueva noche del ciclo de cine DOCA, de documentalistas de Argentina, Roberto Persano, director de este material que vamos a compartir a continuación. El nombre de Rubén Alberto Torres, héroe de Malvinas, oriundo de nuestra ciudad, aparece en el final de este documental que compartimos a continuación por la pantalla de Pares TV.